Vámonos ahora con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Gustavo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Tu punto de vista, Gustavo, sobre lo dicho, lo presentado en su informe ayer por el presidente López Obrador. Gracias Pascal. Creo que hay un gran consenso, incluso por personas afines tradicionalmente a las posturas del presidente, que el mensaje de ayer nos quedó mucho de ver, Pascal. Es un mensaje que, sin cuestionar el informe tangencial de las acciones de su gobierno, no tuvo lo más importante, que es un plan sobre cómo el gobierno federal va a conducir los esfuerzos del país para poder enfrentar la crisis económica que se nos viene. Pascal, parecería que el presidente no ha logrado comprender a cabalidad la profundidad, la dimensión, la severidad que puede tener la afectación económica a millones de personas, a cientos de miles de empresas. Y por eso es que, más allá de que estuvieron ausentes los anuncios que esperábamos, después de que el sector empresarial en su conjunto le presentó directamente al presidente un conjunto de acciones para atender la contingencia, vamos a seguir insistiendo en ese sentido. Hay demasiado en juego. Por otra parte, también vamos a iniciar diálogos, Pascal, con nuestros contrapartes del sector obrero para tratar de encontrar un marco de entendimiento y que cuando pasen esos primeros 30 días de la contingencia podamos de manera concertada transitar en un periodo que será todavía más complejo, porque habrá muchísimas empresas que no van a poder mantener un salario a sus trabajadores si es que no han reactivado su operación habitual. Y por eso es que me parece que en esa circunstancia, Pascal, lo que deberíamos de esperar y de exigir al gobierno federal es que realmente tome medidas, que tome acciones. La inacción en sí misma es una mala decisión. Cada día que pasa, Pascal, son millones de empleos los que se ponen en riesgos, y nosotros ciertamente como empresarios asumimos a cabalidad la responsabilidad con nuestros colaboradores y no vamos a mantenernos inmóviles viendo cómo se destruyen las empresas, cómo se pierden los empleos, cómo se deteriora el nivel de vida de la población. ¿Cuántos empleos, Gustavo, si no se hace nada, podrían perderse? Ya hemos dado el dato que es impresionante de los 10 millones de empleos perdidos en Estados Unidos. ¿Qué datos tienes tú? ¿Qué nos puedes comentar? Déjame plantearlo de esta manera, Pascal. En los criterios de política económica que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión la semana pasada, se habla de un 3.9% de disminución de la actividad económica del país. Algunos analistas privados se ha dado cuenta muchas veces en las páginas de Excelsior al respecto, hablan de que incluso esto podría llegar hasta el 7 o el 8%. Significa literalmente millones de empleos, Pascal. Difícil dar hoy una cifra exacta, apenas estamos entrando en la etapa inicial de esta crisis económica, pero lo que es evidente es que puede ser la crisis más profunda en materia económica que una generación completa, un siglo, haya visto en México. Por eso es que no podemos mantenernos en inacción, por eso es que en la Coparmex hemos mantenido un nivel de exigencia clara, directa hacia el gobierno federal, y que, como tú seguramente diste cuenta hoy, Pascal, ya el sector privado en su conjunto, hoy hacemos público un llamado a la acción. No es posible que ante esta gravedad de circunstancias se esté hablando solamente de paliativos. No es posible que se reaccione como si fuera un tema menor. Se requiere que el gobierno mexicano haga uso de todas las herramientas fiscales, presupuestales, de gasto público y desde luego de apoyo al sistema financiero para tratar de paliar en alguna medida la gravedad de esa circunstancia. ¿Tú crees que pues las empresas, los grupos sociales, incluso los gobiernos estatales pueden tener un plan alterno con capacidad de ponerlo a funcionar, algo distinto de lo presentado ayer por el presidente López Obrador? ¿O se requiere, te lo pregunto, Gustavo de Hoyos, se requiere necesariamente la participación del gobierno? Lo que veo es que los gobiernos estatales y la sociedad civil estamos rebasando, ya no sé si por la izquierda o por la derecha, pero rebasando, no hay duda, al gobierno federal. Celebro que varios gobiernos estatales, señaladamente el gobierno de Jalisco en coordinación con la sociedad civil, pero otros estén tomando ya medidas puntuales
para, en el marco de sus competencias, poder tomar medidas para que en el ámbito de esos estados la emergencia, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de la economía, pueda tener menores efectos. Pero sí o sí, Pascal, ocupamos, requerimos, es insustituible el liderazgo y la capacidad de acción que tiene el gobierno federal. No es casualidad, Pascal, que nuestra Constitución, en el caso de eventos de salud pública, le confieren al presidente y al gobierno federal facultades que no tiene en ningún otro caso, solamente comparables a las que tiene cuando el país se encuentra en estado de guerra. Así es que es un absoluto desperdicio, es una irresponsabilidad no tomar estas medidas, porque lo que está en juego, para decirlo con toda claridad, es la subsistencia de millones de personas. No queremos encontrarnos en un empobrecimiento de millones de mexicanos a partir del mes de mayo, cuando pierdan sus fuentes de ingreso, y desde luego que en el ámbito de los estados, atendiendo tu pregunta, en el ámbito de las empresas hay mucho que se puede hacer, pero esta problemática es de tal dimensión que requiere el concurso y la acción de todos los sectores, incluidos desde luego el gobierno federal. Decía el presidente hace rato en la mañanera que lo que hay es lo que hay. Lo que presentó ayer es el plan y no va a haber otra cosa. Si acaso habrá explicaciones y habrá detalles por parte del secretario de Hacienda, pero lo que hay es lo que presentó el presidente ayer. ¿Tu opinión? Yo espero que sea solamente una postura mediática. No puedo entender que en el jefe del Ejecutivo de un país, en el jefe del Estado mexicano, exista ese nivel de insensibilidad, mucho menos de arrogancia. No puede haber millones de personas perdiendo sus empleos, sus fuentes de ingresos, solamente porque no se actúa, solamente porque un jefe de gobierno se ancla en una postura ideológica o de ultraortodoxia. Pascal, como nunca antes el sector privado se ha acercado al presidente para tenderle la mano, para ofrecerle alternativas, para ir de la mano con él en la toma de decisiones, cuando antes, en prácticamente décadas, desde el sector privado se le había señalado al presidente que incluso procediera a endeudarse, si es necesario, para tener un déficit hasta del 3 o el 4% del Producto Interno Bruto, con tal de que el Estado mexicano cuente con los recursos para atender esta pandemia. De ese nivel es la gravedad que vemos en la circunstancia que se nos viene en el país, pero sin embargo el presidente parecería montarse en una actitud y una postura ultra ortodoxa, diría él mismo ultraconservadora, que no tiene otra explicación, que precedía la testarudez o la falta de entendimiento de la gravedad de la problemática. Por último, Gustavo, te pregunto lo mismo que a otros entrevistados el día de hoy, incluyendo a Mario Delgado. ¿Es realizable el plan de crear 2 millones de empleos presentado ayer por el presidente? No tiene ninguna base, Pascal. Infortunadamente, es solamente una cuenta alegre. Si esto fuera posible, habría que darle al presidente el Premio Nobel de Economía en el 2021, pero esto no va a ocurrir. Lo que tendríamos que ocuparnos, y eso sí es posible, es mantener y defender los empleos que actualmente existen. Al gobierno federal, aunque vaciar las arcas nacionales y las reservas del Banco de México, no le alcanzaría para mantener a toda la población económica, y desde luego que no debemos de transitar por ese camino. Lo que debemos de apuntalar es que los empleos que existen en la economía informal, pero particularmente en la economía formal, sean los que se mantengan. Y por eso, al igual que lo están haciendo los gobiernos de todo el mundo, de todas las orientaciones ideológicas y políticas, es que se tiene que entender que apoyar a las microempresas es el camino mejor para mantener esos empleos. Pues Gustavo de Hoyos, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros en la primera emisión. Muy amable. Yo soy agradecido, Pascal. Saludos a ti, al equipo y a toda audiencia. Gustavo de Hoyos es el presidente de Coparmex.